Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y comenzamos hoy, dentro de la explicación de las virtudes teologales, comenzamos la virtud de la caridad. Es a partir del punto 1822. Dedicaremos una serie de programas a explicar esta virtud teologal que la explicamos así como cumbre, fuente y cumbre de todas las virtudes. El punto 1822 dice así: la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Bueno, a diferencia de las otras dos virtudes teologales, la fe y la esperanza, podemos decir que esta virtud de la caridad tiene algo de específico, que es una virtud eterna. Eterna, sí. La fe no va a ser eterna. La fe se hará visión y entonces cesará la fe. La fe es una virtud, que, por ejemplo, Jesucristo no ha tenido fe. Jesús no tuvo la virtud de la fe, no, él tuvo un conocimiento del Padre distinto. O sea, sería incorrecto decir que Jesús tuvo fe. No, él no tenía fe, él tenía otro grado superior de conocimiento del Padre. Nosotros sí tenemos fe, pero el Señor, la Virgen María también tenía fe. Los santos han tenido fe. Hombre, pero Jesucristo no tenía fe. Tenía otra cosa superior, que era una visión beatífica, tenía un conocimiento, lógicamente, connatural del Padre, porque era el Hijo natural del Padre, ¿no? Ojo, porque esto no lo hemos comentado, pero existen también explicaciones erróneas teológicas en las que se habla de la fe de Jesús. No, Jesús no se puede, no es correcto hablar de la fe de Jesús. Bien, nosotros sí tenemos fe, pero también nuestra fe, sin embargo, es transitoria. Es transitoria, es decir, nuestra fe es como un río que desembocará en la visión, desembocará en el mar, que es la visión de Dios. Lo mismo pasa con la esperanza. La esperanza también es transitoria. La esperanza se hará posesión. Un día poseeremos eso que estamos esperando. Y entonces ya no habrá esperanza. Es decir, no será necesaria la esperanza, ¿no? Sin embargo, digo que la caridad es la virtud teologal eterna porque permanecerá para siempre. Es por ello la más excelente de las virtudes teologales. Eso lo dice 1 Corintios 13:13, ¿no? Ella es la más excelente. Fe, esperanza y caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad. Y además, como decimos que Dios es amor, y el hombre es imagen de Dios, podemos concluir que amando es como el hombre se perfecciona a sí mismo. Es decir, si la esencia de Dios es que Dios es amor, esa es su esencia. Y si yo soy imagen y semejanza de Dios, pues yo, viviendo esta virtud de la caridad, es como me plenifico, es como soy yo mismo, es mi esencia, porque soy imagen y semejanza de Dios. Luego, si Dios es amor, amando es como el hombre se realiza. Está bastante claro. Es la esencia. Si tú eres imagen y semejanza de Dios, también es, por participación, también es tu esencia. El hombre ha sido creado por el amor y para el amor. Es tu vocación, es tu sentido. Si no amas, no te realizas. Tu vida no tiene sentido sin el amor. Porque eres imagen y semejanza del que se definió como Dios es amor. Esto es uno de los motivos por los cuales Benedicto XVI quiso estrenar su pontificado en su primera encíclica con esa expresión Deus Caritas es, Dios es amor. La virtud de la caridad quiso él ponerla como el título de su primera encíclica. ¿Por qué? Bueno, pues porque él era consciente de que estamos en una cultura actual que está caracterizada por el nihilismo,
es decir, una filosofía autodestructiva que dice que nada tiene sentido, ¿no? El nihilismo es como el decir, esta vida es un absurdo, la vida es una pasión inútil, un sinsentido, qué asco de vida, ¿no? Eso es el nihilismo. Pues bien, frente a eso, el Papa quiso recordar algo básico. Este mundo no es una equivocación, este mundo no es fruto de una casualidad, no es un accidente, sino que es fruto del amor. El hombre solo se entiende como fruto del amor de Dios y solo se realiza en la vocación al amor para la que ha sido creado. Frente al nihilismo, Benedicto XVI comienza su pontificado diciendo: Deus caritas es, Dios es amor, y el amor da sentido a todo. Bueno, pues este es aquí la razón de ser, el por qué esa encíclica ha marcado su pontificado, y además se nos propone a nosotros como el ABC para construir, ¿no? Para construir esa civilización del amor. Bueno, de ahí partimos, de que esta virtud es central y además es eterna. Me parece muy hermoso que subrayemos esto, que la virtud de la virtud de la caridad, a diferencia pues de la fe y de la esperanza, es eterna. Dice la definición que la caridad es una virtud. Bueno, nosotros matizamos infundida por Dios. Todas las virtudes son infundidas por Dios, además en la voluntad, para que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, para que amemos a Dios por sí mismo, dice aquí. Amar a Dios sobre todas las cosas por Él mismo. Bueno, vais a permitir algún comentario a este respecto. Amar a Dios sobre todas las cosas por Él mismo. Primero, una reflexión sobre eso de por Él mismo. Porque es que, claro, a veces, no sé, yo observo que es frecuente que nos interese Dios en la medida en que nos sirve para el hombre, ¿no? Nos interesa Dios en la medida en que nos permite una convivencia más pacífica. Nos interesa Dios en la medida en que nos permite construir unos valores. Nos interesa Dios, bueno, y por supuesto que eso es verdad, o sea, es decir, por supuesto que nuestra fe en Dios nos permite construir una sociedad más justa. Y por supuesto que nos permite vivir en paz, o sea, poner a Dios en medio de nuestra vida hace que la vida sea más digna. Bien. Eso es verdad. Pero eso tiene un riesgo, como os podéis imaginar, ¿no? Tiene un peligro. Y es que parece que Dios en sí mismo no tiene una especie como de derecho a ser amado por sí mismo, sino por los bienes que de Él me revierte. Como si fuese una especie de utilización de Dios un tanto utilitarista, como hacemos a veces con nuestros padres, vamos, hablando en plata, ¿no? Como a veces, sí, el padre me sirve para esto, el padre me sirve para lo otro, la madre me sirve para esto, me sirve para lo otro. Oiga, mire usted, mi madre o mi padre es mi padre, aunque me sirva, o su momento de ancianidad, cuando mi padre, en principio, lo que hace es sencillamente amar y ser amado, me sirve exactamente igual, porque no es cuestión de servir, es que es la fuente del amor de la que yo he recibido la vida, y por lo tanto yo tengo una relación con mi padre y con mi madre no por lo útil o por las utilidades que de ellos se revierta, sino por sí mismo. Por eso, les dice aquí, es la virtud teologal, la caridad, por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo, por sí mismo. Leía yo hace pocos días pues unas declaraciones de un teólogo, pues yo creo que, de una tendencia bastante secularizada, ¿no? En las que, pues venía a remarcar este aspecto que digo yo que hay que tener cuidado con él, ¿no? Decía, a Jesús no le interesaba tanto la religión. A Jesús lo que le interesaba es la vida de la gente. Bueno, y dice uno, ¿ah, sí? Y una cosa está reñida con la otra, y es que a Jesús no le interesaba también el celo por las cosas del Padre. Eso de que a Jesús no le interesaba la religión, le interesaba la vida de la gente.
Hombre, yo creo que uno se acerca al Evangelio y cuando ve a Jesús, por ejemplo, expulsando a los mercaderes del templo, y allí los discípulos se impresionaron por aquel gesto que hizo Jesús y recordaron aquel texto que decía: el celo de tu casa me devora. A Jesús, por ejemplo, en ese gesto le estaba importando la gloria de Dios Padre, ¿no? ¿Cómo que eso, que a Jesús no le importaba la religión? Si entendemos por religión nuestra relación, aquello que ordena nuestra relación con el Dios verdadero y que nos permite enfocar y conducir el ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿cómo que no le importaba eso? Pues claro que le importaba, ¿no? Precisamente él quería ser el auténtico glorificador de Dios Padre, ¿no? O sea, ojo con caer en ciertos simplismos, ¿no? Cuando se dice mucho de que la religión pues tiene que ser juzgada en la medida en que, bueno, pues preste un servicio integral a las personas, ¿no? Incluso yo, en este contexto, pues yo he escuchado a teólogos, me refiero de estas tendencias secularizadas, ¿no? Decir, no existe religión verdadera o religión falsa, no existe religión más verdadera o menos verdadera. Lo que existe es una religión que dignifica más al hombre o que dignifica menos al hombre. Oiga, mire usted, eso yo creo que es una manipulación, es una manipulación. Por supuesto que existe religión más verdadera o religión menos verdadera, porque es que Dios tiene que ser conocido en sí mismo y amado en sí mismo. Y aparte que eso de que la religión es verdadera en la medida en que dignifica más al hombre y que, bueno, pues le plantea un estilo de vida más digna y más tal, bien, eso es cierto, pero ojo con la percepción que tú tienes de eso, porque claro, seguro que con esos esquemas, pues alguno pues le hubiese dicho a Jesucristo: oye, eso que acabas de decir, el que quiera seguirme a sí mismo, que niegue su cruz, que cargue con su cruz y me siga. O cuando Jesús dice: el que no es capaz de dejar padre y madre por mí y seguirme, le diría: oye, esa religión que estás predicando no dignifica al hombre. Seguro que le hubiese echado el alto a Jesús y le hubiese dicho: oye, esa religión no está al servicio del hombre. Porque ¿qué es eso que para seguirte a ti hay que dejarlo todo? ¿Me entendéis? O sea, creo que hay que tener mucho cuidadito con esas afirmaciones de que la religión no es verdadera o no verdadera, No, la religión sirve en la medida en que dignifica a las personas y hace un tipo de vida, sí. Con esas concepciones le estamos como queriendo nosotros decir a Jesucristo cómo tiene que revelar al Padre. ¿Y cuál es el modelo, ¿no?, de cristianismo, ¿no?, y el modelo de religión cristiana que Él tiene que revelarnos como camino? El hombre tiene una capacidad muy limitada de conocer a Dios como para decirle, como para estar aquí diciendo, ¿no?, eso de en qué medida una religión es verdadera, pues porque al hombre tienda a hacerle más comprensible desde la razón y desde la cultura actual. O sea, si la cultura actual, si la mentalidad de nuestros días va a ser la que juzgue si una religión es verdadera o no, la tenemos clara. Porque entonces lo que se juzgaría como verdadera, una religión que no predicase la cruz, una religión que no predicase el sacrificio, una religión que predicase sencillamente pues el dejarse llevar por unos buenos sentimientos filantrópicos. Esa sería la religión de la cultura actual, ¿no? Por eso, permitidme que insista en este aspecto, ¿no? Cuando se dice: la caridad es la virtud teologal por la que amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo, creo que es importante insistir en que Dios tiene que ser amado y conocido por Él mismo, por la propia verdad que Él ha revelado, y no en la medida en que eso a mí me resulte comprensible para mi esquema, en la medida en que ese Dios me sirva para confirmar mis criterios y mi ideología, en la medida en que me sirva para un tipo de vida que yo entiendo que es la más correcta, ¿no? Ojo con juzgar a Dios
o aceptar o rechazar a Dios en la medida en que coincide con mis esquemas de partida. Pues porque sin cruz no hay verdadero seguimiento a Jesucristo. Y cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, le está creando pues una verdadera crisis interior que le hace entender que Dios no es como él se imaginaba al servicio de su triunfalismo, porque Pedro lo que quería pues era una imagen del reino de Dios que a él le hiciese triunfar, vivir cómodamente, y Jesús le predicó la cruz, y le predicó el rechazo, y le predicó el martirio. El martirio. En resumen, permitidme que yo me centre en esta crítica a lo que está tan extendido, de que es que la religión no es más verdadera, no hay religión verdadera, no verdadera. Lo que hay es religión que ayuda más al servicio de las personas o ayuda menos al servicio de las personas. Claro, con esta imagen, Dios no es amado por sí mismo. O la verdad no nos adherimos a la verdad por sí misma, sino sencillamente porque me sea más conveniente para mí o sea menos conveniente para mí. O yo entienda que a mí me está dignificando más o me está dignificando menos desde mi percepción, y eso no es aceptable. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos este comentario del punto 1822 sobre la virtud teologal de la caridad. La virtud de la caridad dice que es aquella por la que amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo. Si antes he querido comentar que se pone eso de amar a Dios por sí mismo y no por los bienes que de Él me reporten, no por las cosas, no porque reafirme mis convicciones, sino por Él mismo. Permitidme que ahora comente esto de sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, sobre todas las cosas. Y alguno diría, ¿y esto no es fanatismo? ¿Esto no es ser un poco talibán? ¿No? Así se percibe muchas veces. O sea, en esta sociedad de tendencia mediocre, hacer esa afirmación de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? O tantos pasajes evangélicos en los que Jesucristo nos pide un radicalismo en su seguimiento, algunos lo entenderían como fanatismo. Entonces vamos a ver, ¿qué significa esto de, o sea, cuándo una cosa es fanática o no es fanática? Uno va a un diccionario, me he permitido yo echar un vistazo aquí a un par de diccionarios antes de comenzar el programa, y he visto que en el diccionario de Casares, dice, fanático, el que defiende con apasionamiento creencias u opiniones, especialmente en materia de religión. Oiga, si esto es fanático, si esto es ser fanático, ¿acaso Jesús no era apasionado? Eso de defender con apasionamiento creencias, especialmente en materia de religión. Hombre, es que claro que Jesús defendía con apasionamiento y equilibradamente al mismo tiempo, porque tener pasión no quiere decir ser fanático. Es una definición manipuladora. Uno va a otro diccionario, al de la Real Academia de la Lengua Española, y ve que allí dice, bueno, aquí parece que está mejor definido, dice, pues, fanático, que defiende con tenacidad desmedida creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas, preocupado o entusiasmado ciegamente por algo. Bueno, claro, aquí ya entendemos que ciegamente o con tenacidad desmedida son algo ya claramente negativo. Por supuesto que si algo está ciegamente sostenido o con tenacidad desmedida puede ser calificado como fanático, ¿no? Pero es que en el fondo lo que está en el sustrato de esta cuestión es que nosotros a veces entendemos por fanático a alguien que tiene demasiada fe. Y en realidad no se puede tener demasiada fe, es absurdo. No se puede tener demasiada fe, demasiado amor a Dios. Todos tenemos menos fe y menos amor de lo que debiéramos. La fe, el amor, la caridad son una virtud, y por tanto es absurdo pensar que tengamos que tener cuidado para no ser demasiado virtuosos. Por tanto, no es una cuestión cuantitativa. El problema no está en el exceso de amor a Dios. Es que si no, de lo contrario sería decir, los santos han sido unos fanáticos, la Virgen María ha sido una fanática, porque ha amado demasiado a Dios. Ridículo. Sería como pensar que el equilibrio religioso
es la mediocridad en la fe. Hay que creer, hay que amar, pero no demasiado, ¿eh? Lo que hace malo al fanatismo no es lo cuantitativo, no es tener mucha fe, no es tener mucho amor, sino lo que hace malo al fanatismo es lo cualitativo, es las desviaciones en la fe. Las desviaciones en la fe. Porque claro, una cosa es que la fe supere a la razón, pero otra cosa muy distinta es pretender que la fe sea contraria a la razón. Por ejemplo, ¿no? que un suicida se haga explotar en un coche bomba o que tenga un cinturón de explosivos en su cintura, eso no es que esté por encima de la razón, es que eso está en contra de la razón y del sentido común. Por lo tanto, el problema de ese suicida, ¿no?, que invoca motivos religiosos, no es que tenga demasiada fe, no es que tenga demasiado amor, que no, sino que tiene una fe equivocada. Una fe equivocada. O sea, eso también creo que es importante decir. El problema no está en amar demasiado, en tener mucha fe, no, sino en tenerla equivocada. Y esta es una cuestión clave en la que, pues, el Santo Padre, cuando tuvo aquel famoso discurso en Ratisbona, que tanta polémica suscitó en aquel viaje a Alemania, pues, él lo que afirmó claramente frente a una concepción fanática de la religiosidad es que la fe y la razón tienen que ir de la mano, y aunque la fe supera a la razón, y por eso Jesús le dice a Pedro, no, tú no entiendes, Pedro, tú no entiendes, aunque la fe supere a la razón, la fe no puede ser irracional en el sentido de ser contraria a la razón, la superará. Una cosa es ser suprarracional y otra cosa es ser irracional. La fe está por encima de la razón, es suprarracional, pero no irracional. Eso es lo que el Papa afirmó y comentó allí en aquel discurso de Ratisbona de Alemania, y lo que creó aquella polémica, ¿no? Pues porque la tradición cristiana siempre ha tenido esa conjunción entre fe y razón frente a otras religiones donde no ha existido tal diálogo fe-cultura o fe-razón. Pero vamos a lo que a nosotros nos interesa en este momento. Nosotros no podemos permitir que se nos introduzca, ¿no?, esa especie de interpretación de que para no ser fanático lo que hay que hacer es vivir pues una virtud en su mediocridad, sin exagerar. Amar a Dios pero sin exagerar. Creer en Dios pero sin exagerar. Eso es absurdo, porque el problema del fanatismo no está en lo cuantitativo, no está en creer demasiado, en amar demasiado, sino en lo cualitativo, en creer mal, en creer erróneamente, en adherirse a errores de fe. Cuando uno está adherido a esa verdad revelada en Cristo, no tiene ningún peligro de amar demasiado o creer demasiado. Bueno, este es un matiz importante, porque es que cuando Santo Tomás dijo aquello de que en el medio está la virtud, una falsa interpretación de esa expresión pues puede ser la de que justificar la tibieza o las medias tintas. No, eso sería una ridiculización, una ridiculez, perdón. Porque claro, la virtud exige totalidad, la perfección exige totalidad. Eso lo dijo Aristóteles, y tomado de él lo continuó Santo Tomás. Es decir, no basta con ser un poco generoso, hay que ser plenamente generoso. No basta con ser un poco paciente, hay que ser plenamente paciente. Esa es nuestra meta. Entonces, cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, eso no es ningún fanatismo ni ninguna exageración, ni se puede invocar eso de que es que en el medio está la virtud. Entonces, como en el medio está la virtud, hay que amar a Dios, pero a medias. No, eso no es así. La interpretación correcta de la expresión de que en el medio está la virtud no se refiere a la intensidad de la virtud, sino a las obras concretas a través de las cuales se pone en práctica la virtud. Por ejemplo, pues no cabe duda de que tenemos que ser plenamente piadosos.
de que hay que amar, o sea, de que la virtud de la religión hay que vivirla en plena intensidad, no ser un poco religioso, sino plenamente piadoso. Bien, pero a la hora de discernir si tenemos que hacer 5 minutos o 5 horas de oración diaria, habrá que entender que en el medio está la virtud y que lo más prudente será optar por un tiempo intermedio, lo más probable, que nos permita profundizar en la vida de oración sin desatender otras obligaciones que podemos tener en nuestra vida, ¿no? Y podríamos poner otros ejemplos. Por ejemplo, a nivel caritativo, ¿hay que ser plenamente caritativo? Sí, pero eso no quiere decir que tenga que dar todo el dinero que tengo en el banco de forma que mis hijos se queden sin un sustento en la vida. Es decir, que no es lo mismo la intensidad de la virtud, que siempre debemos de intentar que sea máxima. Ahí no cabe interpretar eso de que en el medio está la virtud. No, no. La virtud siempre tiene que ser de intensidad máxima. Una cosa es la intensidad de la virtud y otra cosa es los medios concretos a través de los cuales la ponemos en práctica. Sería falso interpretar que es más caritativo el que dio sus ahorros a los pobres dejando desatendida a su familia. Ese no fue más caritativo. Seguro que el Espíritu Santo no fue el que le sugirió tal cosa, sino le sugirió pues su mera impulsividad o yo qué sé qué. Es más caritativo el que entregó a los necesitados una cantidad bien discernida, según sus posibilidades, y continúa atendiendo a sus hijos. Luego, cuando nos dice el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, lo mantenemos. Y eso no es ninguna exageración extremista. Y no tenemos que confundir eso con una especie de moral de prudencia, de mediocridad. No, señor. En absoluto. Nosotros, el cristianismo predica una moral de heroísmo y no es una moral de mediocridad. Eso me lo habéis oído decir a mí en otros momentos hablando de las virtudes. Cuando a veces en nombre del equilibrio y de la moderación, se nos propugna pues una moral de prudencias. Y voy a ser claro, pues por ejemplo, cuando Fernando Savater o algún tipo de estos de filósofos que escriben libros de ética y están propugnando claramente una ética de mediocridad, ¿no? Y entonces uno ve y quieren contraponerla al cristianismo que predica una moral de heroísmo. Fijaros lo que son los mártires, ¿no? Sin embargo, en estas otras concepciones se predica una especie de ética llamada de prudencia, que en el fondo es una ética de mediocridad. Pues se propugna entre la soberbia y la humildad una especie de orgullo digno. Entre la avaricia y la generosidad, bueno, pues ni una cosa ni otra, ¿no? Ni avaricia ni generosidad, una sana ambición. Entre la lujuria y la castidad, pues una naturalidad sensual. Entre la ira y la paciencia, hay que tener carácter espontáneo. Entre la gula y la templanza, pues el gusto propio. Entre la envidia y la caridad, bueno, pues un egoísmo controlado. Entre la pereza y la diligencia, bueno, pues una especie de comodidad, comodidad personal, ¿no? Bueno, pues es absurdo, ¿no? Es, ¿cómo diríamos, pues? Confundir esa expresión de Santo Tomás de Aquino de en el medio está la virtud, confundirla para justificar la mediocridad, la tibieza. En resumen, que esta expresión de que debemos de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, la virtud, por definición, debe de ser plenamente intensa. Una virtud, por el hecho de que sea intensa, no es desequilibrada. Lo que podrá hacerlo desequilibrado sean los medios concretos, incorrectos que aplique, no la virtud en sí misma. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuemos en esta explicación del punto 1822 del Catecismo, que introduce el apartado sobre la virtud teologal de la caridad. Vuelvo a leerlo. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Vamos a la segunda expresión ahora, ¿no? Y a nuestro prójimo
como a nosotros mismos por amor de Dios. Yo creo que una primera cosa que nos puede resultar, ¿no?, un tanto chocante, o que puede chocar entre esta afirmación de la explicación que la Iglesia Católica hace de la virtud de la caridad, de lo que pues culturalmente hoy se entiende, que puede provocar una cierta dificultad de comprensión, es esto último de amar a Dios. Quizás yo creo que es más comprensible en nuestra cultura lo de amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, yo creo que eso sí se entiende más fácilmente. No hagas a los demás lo que los demás no quieras que te hagan a ti. Trata al prójimo como a ti mismo. Parece que ese es un consejo, un poco de ley natural, que es comprendido, yo creo que fácilmente, ¿no?, desde nuestra sensibilidad. Tenemos ocasión de hablar de esto, por cierto, de qué diferencia hay entre amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo, o amar al prójimo como Cristo nos ha amado. Bien, bueno, eso ya vamos a comentarlo. Pero ahora me quiero fijar yo eso que dice, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Por amor de Dios. Claro, porque alguno dice, oye, yo quiero que a mí me quieras por mí mismo, Yo no quiero que tengas compasión de mí, o que, ¿cómo vamos a decir? Que vengas a mí queriéndome, pues porque tu religión te lo manda, como que no sale de ti espontáneamente, ¿sabes? Sino que tú estás viniendo aquí a quererme porque tienes una especie de precepto religioso que te está pidiendo, te está obligando que me quieras a mí. A mí no me tengas caridad, yo no quiero que me tengas compasión, yo quiero que me quieras por mí mismo, no que haya otra razón ajena a mí que sea el motivo de tu cariño. Este argumento, hombre, pues posiblemente así, de una manera tan así a lo bruto, pues no lo escuchemos, o igual sí, ¿verdad? Pero sí que está ahí, es decir, hay una cultura soberbia en la que el hombre pues se resiste a que otra persona le manifieste un amor o le manifieste una entrega por amor de Dios. Por amor de Dios. Bueno, ¿qué hay que decir? ¿Cómo respondemos a esta afirmación? O si no es afirmación, concepción, o a esta cultura que está ahí impregnada, ¿no?, en la secularización actual. Hay que decir que siempre que amamos, siempre que el hombre ama, está buscando, o sea, tiene una razón última para amar. Tiene una razón última. O sea, nadie, sería ridículo pensar que el amor brotase únicamente de impulsos, impulsos ciegos emocionales. Es absurdo. Tenemos una cultura muy poco racional, en la que pretende reducir el amor a impulsos emocionales. Y esa es la primera trampa de partida. Cuando alguien te dice, no, a mí quiéreme por mí mismo, yo no quiero que tú me quieras por amor de Dios. Quiéreme por mí mismo. Entonces, ¿qué hay detrás de esa expresión? Pues que esa persona se piensa que el amor pues son únicamente una especie de impulsos emocionales, y no se da cuenta que el amor está radicado en la voluntad. La voluntad también está radicada, está conjugada con la razón, y por lo tanto amar no es únicamente un impulso emotivo. Amar también es encontrar un sentido en lo que hago. El amor auténtico, no una especie de impulso emotivo, ¿no? El amor auténtico es aquel que ha descubierto un sentido, una razón, un sentido en las cosas. Entonces, cuando el creyente, el cristiano, descubre la dignidad del ser humano, eso le ayuda a amar a esa persona. Entonces, esa persona, el cristiano, descubre, esta persona que tengo delante de mí tiene una dignidad muy grande, porque es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Dios le ha creado, Dios le ha amado, Dios ha entregado su vida por él en la cruz. Fíjate qué dignidad tan grande tiene esta persona que está delante de mí. Y entonces yo tengo una razón muy grande, ¿no?, que suscita el amor en la voluntad. El sentido, la razón,
suscita el amor, da razones para amar. Hay razones para amar. Ojo, que el amor no es únicamente un impulso emotivo. Que esta es una de las grandes debilidades, ¿no?, de nuestra cultura, que está totalmente a merced de los altibajos emotivos. Se me está acabando el amor y cosas por el estilo que estamos por ahí oyendo, ¿no? Es que estamos totalmente supeditados a la inestabilidad emocional. Hay razones para el amor y esas razones no tienen altibajos, son constantes. Y esta persona que está delante de mí, yo descubro en ella una imagen y semejanza de Dios y descubro que es querida por Dios. Y si el Señor ha entregado su vida por ella en la cruz, yo tengo una gran razón para amar. Luego, benditas sean esas razones para el amor, ¿no? Y así uno interpreta lo que es amar al prójimo por amor de Dios. Pero claro, algunos ridiculizan esto y dicen, no, claro, este viene a mí a hacerme una obra de caridad porque así se apunta un tanto para ir al cielo. No me quiere, ¿verdad? Él a mí me desprecia, pero viene, pues eso, pues me cuida un rato porque estoy solo y así con eso está haciendo como un pequeño mérito para luego ir al cielo. Mira, no me ridiculice las cosas, ¿eh? O sea, no seamos absurdos. Esa no es la interpretación correcta de amar al prójimo por amor de Dios. No, sino que Dios mismo es el que me descubre las razones profundas para amar a esta persona. Porque si Cristo la ha amado, yo la amo. Y si Cristo a esta persona no ha sido capaz de ver en ella un hermano, ¿cómo no va a ser hermano mío? Razones para el amor, razones para la esperanza, razones para la caridad. Y ahí no la auténtica expresión de eso de amar al prójimo por amor de Dios. También, por supuesto, que nosotros entendemos esta expresión en el sentido de ser instrumento de Dios. El Señor también quiere amar a esta persona a través mío. Eso no se dará cuenta de ello, por supuesto. Pero aquello que le decía el Señor, ¿no?, a la beata Teresa de Calcuta, cuando tuvo aquella primera revelación que quería con ella manifestarle la voluntad o el designio que tenía de que fundase las misionerías de la caridad, el Señor a la Madre Teresa de Calcuta le dice: llévame a los pobres, llévame, yo quiero amar a los pobres a través de ti. Y allí también otra explicación, otra interpretación añadida, no contra la anterior, sino que hay que sumarla, de qué significa eso de amar al prójimo por amor de Dios. Dios también ama a través de nosotros al prójimo. Y Dios quiere que nuestras manos sean sus manos que acaricien al prójimo. Y que nuestros labios sean los labios de Dios. Y hay otra expresión, otra imagen que también lo completa. Una más, cuando nosotros decimos, cuando el Evangelio nos recuerda, ¿no? Tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Es decir, Dios mismo está en el prójimo, Dios mismo está en él. Es decir, al amar al prójimo, amo a Dios mismo que está en él. Luego, yo puedo decir verdaderamente de que amo al prójimo en sí mismo y por sí mismo, porque Dios precisamente le ha amado. O sea, es decir, Dios a mí me ha dado razones para amarle al prójimo por sí mismo, porque Dios lo ha encontrado digno de amor. ¿Cómo no lo voy a amar yo? Y en segundo lugar, o en tercer lugar, ¿no? Porque hemos dicho que el segundo lugar sería Dios mismo quiere amarle al prójimo a través de mí. Pero en tercer lugar había que decir, yo también amo a Dios mismo en el prójimo, porque es Cristo el que está en él, en el hambriento, en el sediento. Y eso no es querer, eso no es no querer a la persona por sí misma, sino que además de que le quiero a la persona por sí misma, también amo a Cristo en ella.
Luego, a mí no vale que me digan eso de que, no, pero claro, tú estás cogiendo a esta persona, a ti esta persona no te interesa por sí misma, ¿eh? Tú la has cogido como un instrumento. Sí, a mí esta persona me interesa por sí misma. ¿Cómo no me va a interesar por sí misma esta persona si al Señor le interesó por sí misma? Si es el Señor el que me ha enseñado, el que me ha descubierto que yo tengo que amar a esta persona por ella misma. Si es el Señor el que me ha descubierto. Pero es que además de eso, también el Señor me ha revelado que Él está presente en ella. Y todavía eso me añade un motivo más para el amor. Y ahí, por lo tanto, ¿no? Cómo interpretamos eso, amar al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Nos quedamos aquí, en esta explicación del punto 1822. Continuaremos, si Dios quiere, porque son varios los puntos que el Catecismo reserva para la virtud teologal de la caridad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.